Buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido y muchas gracias por la invitación que me ha hecho la biblioteca de este querido barrio que antiguamente para nosotros es la Villa de Canillejas. Ahí me voy a situar. El título es muy amplio y es un poco un título pretencioso, porque es la Navidad en Canillejas. Habría que comenzar diciendo primero qué es la Navidad y segundo qué es Canillejas, ¿de acuerdo? Aparentemente todos sabemos qué es la Navidad y aparentemente todos sabemos lo que es Canillejas, pero yo voy a intentar que en este ratito que estemos juntos sepamos más sobre la Navidad y más sobre Canillejas, ¿de acuerdo? Lo que voy a dar son solamente algunos apuntes. Yo escribí hace años en el libro que editó Leo sobre Canillejas toda la historia de la Virgen Blanca. Ya lo conocen, muchos han comprado ese libro, ya lo han leído. Y bueno, yo voy a intentar ser ameno para que si se aburren, no se aburran mucho, ¿de acuerdo? Y lo que voy a decir son simplemente apuntes para desarrollar. En primer lugar, tenemos que ver, como he dicho antes, qué es la Navidad y qué es Canillejas. Hoy la Navidad es una fiesta global universal, pero Navidad es un concepto puramente cristiano. Para los cristianos, la fiesta más importante es la Pascua de Resurrección. Supongo que todos saben lo que significa la palabra Pascua, pero, por si alguien no lo sabe, voy a recordar que incluso hasta hace muy pocos años los abuelos decían estos días Felices Pascuas, con una S. La Pascua de Resurrección es el paso de la muerte a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y su comienzo, su presencia en el mundo, su manifestación o sus manifestaciones, sus presencias, sus pasos, se dicen Pascuas con una S. Y hay que en castellano antiguo, la gente de bien decía estos días Felices Pascuas, porque pensamos que el Señor del tiempo se hace presente en el tiempo. ¿Puedo decir palabrotas? ¿Sí? ¿Puedo decir palabrotas? Sí. ¿Seguro? Félix, ¿puedo? Sí. Hay una palabrota que tenemos que aprender, es cronócrator. La primera palabrota que hay que aprender es cronócrator. Es que el que nace es en el tiempo, es el Señor del tiempo. Esto es importante porque la fiesta de las Pascuas, es decir, la fiesta de la Navidad, ha marcado durante muchos siglos el comienzo del año. El comienzo del año no ha comenzado siempre el 1 de enero, ¿de acuerdo? El comienzo del año no ha comenzado siempre el 1 de enero, sino en algunos lugares el 25 de marzo o el 25 de diciembre. De tal manera, aquí no tenemos una pizarra, otra vez tendríamos que venir con una pizarra o con un proyector para ver cosas. Aquí no se puede pintar tampoco, ¿no? No se puede pintar. No tenemos nada, no importa. Pero en Occidente, que es donde estamos, al año se le pone una A punto y una D punto. ¿Nunca han visto esto? Una A punto y una D punto. En latín significa Anno Domini. El año del Señor comienza el 25 de diciembre, ¿de acuerdo? En 1582 va a haber un cambio radical. 1582. Canillejas ya existía, ¿eh? Cuando hay el año 1582, moría Teresa de Jesús. Y Teresa de Jesús ya había pasado por Canillejas 6 veces. ¿De acuerdo? Teresa de Jesús, la gran santa de Ávila, vio la iglesia de Santa María la Blanca al menos 6 veces. ¿De acuerdo? Ahora bien, el Papa Gregorio XIII es el primero que cambia el calendario, quita 10 días para hacer coincidir el año aritmético con el año cronológico. Eso es muy complicado, pero muy interesante. Por eso, los países orientales tienen el calendario diferente al nuestro, porque ellos siguen el calendario del emperador Julio César, que hoy sabemos que ya no es un calendario científico. Y como no era un calendario científico tampoco en el siglo XVI, la única persona que tenía autoridad en toda Europa, la ONU del tiempo, era la sede de Roma. Y el Papa se rodea de los mejores matemáticos y hace un calendario científico, que es el que tenemos ahora. Como lo hizo el Papa Gregorio, se llama gregoriano. ¿Por qué digo esto? Porque Navidad tiene que ver con el cronócrator, con el comienzo del tiempo. También porque el Papa Gregorio
cuando antes de ser papa asistió una vez a la fiesta de Canillejas el 8 de septiembre. El Papa Gregorio, antes de ser obispo de Roma, fue nuncio en España y conoció Canillejas. Y cuando se hizo papa, concedió una bula, atención, una bula, para los que viviesen la fiesta del 8 de septiembre en Canillejas, una bula con bienes espirituales. ¿Ven? Yo intento dar muchos datos para que ustedes vean la magnitud de la cosa, ¿no? El Papa Gregorio, cuando escuchen calendario gregoriano, recuerden que el año cristiano comienza con el Papa Gregorio el 1 de enero. ¿Por qué el 1 de enero? Porque en principio los años con Julio César comenzaban en el mes de marzo. ¿De acuerdo? El mes de marzo. De hecho, se añaden enero y febrero y todo el año va mal. Porque el mes de diciembre es el mes 10º. El mes de noviembre es el mes 9º. El mes de octubre es el mes 8º. El mes de septiembre es el mes 7º. Pero no es verdad. El mes de diciembre es el 12. El mes de noviembre, 9º. ¿Por qué? Porque hubo que correrlos todos para meter 2 meses antes, ¿de acuerdo? Los calendarios siempre han sido un poco follón, ¿de acuerdo? Luego yo doy muchos datos y luego dejaré tiempo para que ustedes me hagan preguntas como quieran. Se supone que nuestra amiga rusa tiene un calendario en Rusia distinto al nuestro, ¿de acuerdo? Porque ellos siguen el calendario juliano, el emperador Julio César. Nosotros seguimos el calendario universal que lo inventa Gregorio, que había estado siendo obispo antiguamente en Canillejas, ¿de acuerdo? Entonces, la fiesta principal es la Pascua de Resurrección, es la fiesta por excelencia, y la segunda fiesta en el año es el día 25 de diciembre. ¿Qué celebra el 25 de diciembre? La presencia de Dios en la realidad de nuestra carne. Pero nosotros no sabemos cuándo nació Jesús. Desconocemos el día, no sabemos qué día nació Jesús. Nosotros no celebramos el cumpleaños de Jesús. Celebramos un día al año la presencia de Dios en la realidad de nuestra carne. Y los orientales, antiguamente Oriente tenía una sede importante que se llamaba Alejandría. ¿Dónde está Alejandría? ¿Dónde está Alejandría? En Egipto. Alejandría es la capital de Egipto. El obispo de Alejandría se llama el Papa de Egipto, ¿de acuerdo? Hoy se llama Teodoro. El Papa Teodoro es el obispo de Alejandría, ¿vale? Alejandría elige como fiesta de la presencia de Dios en el mundo el 6 de enero. 6 de enero. Y celebran la presencia de Dios, es decir, el nacimiento en Belén y la adoración de los magos, 6 de enero, también el bautismo de Jesús y la santificación de las aguas, y también las bodas de Caná, ¿de acuerdo? Occidente, sin embargo, elige otro día. Occidente, por otros problemas que no vienen al caso, Roma, que es la capital de Occidente, elige el día 25 de diciembre. Son 2 días que celebran lo mismo, la presencia de Dios ¿cómo se llama? En la realidad de nuestra carne. Pero en vez de ser 2 problemas, 25 de diciembre y 6 de enero, fue maravilloso. Pues nació las vacaciones de Navidad. Es decir, en vez de un día tenemos 2. Ponemos un acento a un día los pastores, a otro acento, otro día los magos. ¿Veis? 25 de diciembre los pastores, 26 de enero los magos. El día 25 de diciembre leemos el Evangelio de San Lucas, el día 26 de enero el Evangelio de San Mateo. Así se ha hecho en Canillejas como en toda la Iglesia Universal, ¿de acuerdo? El juntar ambas fiestas, una oriental y otra occidental, hace que tengamos 12 días de Navidad. Ahora bien, esto ha sido así en toda la Iglesia, Pero tenemos una peculiaridad. No me han dicho que venga a hablar de la Navidad, sino de la Navidad en Canillejas, ¿no es cierto? ¿Cuándo viene gente a vivir a Canillejas? No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, es más lo que no sabemos de lo que sabemos. Pero tenemos algunos datos interesantes que quiero que ustedes recuerden. Probablemente estas zonas de ahora, donde estamos ahora, piensen lo que era Canillejas hasta 1950, que es donde yo me voy a parar. Yo no voy a hablar más porque en 1950 Canillejas deja de existir como villa para unirse a la Villa de Madrid. Entonces ahí se acaba la historia peculiar nuestra. Pero la zona que era Canillejas es, ¿ven el metro Pueblo Nuevo? ¿Conocen todos el metro Pueblo Nuevo dónde está? Ahí está la calle Alcalá, está ahí, ¿no?
que es el Camino Real, se llama Camino Real de Alcalá, que va desde Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara, Zaragoza, el Reino de Aragón, Cataluña, Barcelona. De ahí viene Carretera de Aragón, también se llamaba, o Carretera de Barcelona, todo es lo mismo, ¿no? Camino Real de Alcalá. Pues bien, ese Camino Real de Alcalá, entre comillas, tenía un momento de bajada. Si van hasta Pueblo Nuevo, verán que de repente aquella Alcalá baja, ¿no? Bajaba hacia un río, que era el arroyo Abroñigal, donde hoy está la M30. Toda la M30 era un arroyo llamado Abroñigal. Subiendo la calle desde Ventas hasta Ciudad Lineal, es una subida, hay una meseta. Esa meseta luego baja otra vez para acá. ¿Por qué baja? Porque toda esta zona es muy rica en aguas. Comentaba yo con Cata que esta calle donde estamos ahora era un tremendo arroyo. La calle Voltaña, esta calle Cartago. Toda la calle Cartago era otro arroyo donde está hoy el metro, las cocheras, que venía desde San Blas. Es decir, esta zona desembocaban todos en el arroyo de Rejas. Lo que es la Piovera estaba enmarcado, y es importante que diga la Piovera porque esto es importante para la historia de Canillejas. La Piovera era un arroyo llamado del Santo. ¿Qué santo? El Santo Salvador. Hay un barrio en Ciudad Lineal que se llama El Salvador, ¿no? No Salvador, sino El Salvador. Antiguamente se llamaba el Santo Salvador, porque ahí había una ermita dedicada a Jesucristo como Salvador. Y ahí estaba un arroyo que se llamaba Arroyo del Santo. Todavía hay una calle que se llama así, en la zona norte de Canillejas, que se llama Arroyo del Santo, antes de llegar al límite, porque el Arroyo del Santo era el límite entre Canillejas y Canillas. De hecho, Canillejas, cuando sea un asentamiento propio, es un diminutivo de Canillas. Canillejas significa Canillas la pequeña. Canillejas es un diminutivo casi despectivo. Canillas la pequeña. Esto es un arroyo. Y los arroyos significa que hay agua. Y las aguas significan riqueza. ¿Por qué riqueza? Porque hay plantíos. Esta zona es rica en tres cosas: en cereales, en viñas y en olivo. Desde la antigüedad hasta hace 100 años, mucho menos de 100 años, recuerden, desde la antigüedad romana hasta hace menos de 100 años, aquí hay viñas muy ricas que tienen algo interesante, que es el vino moscatel. Apunten esto: ser de Canillejas es beber vino moscatel. Compren vino de moscatel para celebrar Navidad. Lo propio de Canillejas, ahora veremos por qué. También, además del vino moscatel, aquí hay plantíos. ¿Qué plantíos? Olivares, buen aceite, muy buen aceite. Todavía hoy, lo que es el Juan Carlos I, lo que eran los grandes, olivares de la Hinojosa. ¿Recuerdan este nombre? La Hinojosa. Los que son de Canillejas recuerdan este nombre, la Hinojosa. Y sigamos hacia el norte, hacia Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo, lo que llamábamos de pequeños la Cruz de los Caídos, ¿se recuerdan, no? Eran encinas y encinas y encinas. Estos días, cuando se pasen las nieves, que van a venir ahora, cuando pasen las nieves, vayan a la finca llamada hoy de Torrearias, mal llamada de Torrearias, pues se llamó siempre la Quinta de Canillejas, tuvo muchos nombres distintos. Ahí todavía en la Quinta de Torrearias, que es una preciosidad, una finca del siglo XVI, preservada hasta hoy por Tatiana Guzmán del Bueno. Esa finca mantiene una encina de hace 300 años. ¿Por qué hablo de la encina? Porque las Navidades en Canillejas van a tener mucho que ver con las encinas. De las encinas que salen bellotas. Y las bellotas que salen... ¿Qué salen de las bellotas? Harina para hacer dulces. En Canillejas no se podía entender antes el Adviento que precede la Navidad sin los dulces de bellotas, porque la gente iba a coger bellotas, iba a encinas. Hoy no quedan encinas, hoy no quedan nada, pero ahí en el parque tiene una preciosa encina que recuerda esto, ¿de acuerdo? Sabemos que donde hay riqueza, los romanos tenían villas.
acuerdo? Porque los romanos eran inteligentes. Nosotros somos hijos de los bárbaros, ellos eran inteligentes, ¿no? ¿Y qué hacían los romanos? Hacer una villa, un centro de explotación. ¿Pero qué pasó? En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente cae. Entran los bárbaros. ¿Cómo se llamaban los bárbaros en España? Los visigodos. Visgot significa los godos de oeste. Visgot con una W, ¿eh? La W significa oeste. Los godos son del este, ostrogodos, godos del este, visigodos, godos del oeste. Nosotros somos hijos de un pueblo germánico que se llaman visigodos. Y estos visigodos se hacen presentes donde había riqueza. Y tenemos datos de que lo que es la Piovera hoy, la Piovera, que está aquí en Alcalá, cruzan la Piovera, donde está hoy el Hipercor, ¿de acuerdo? El colegio Bristol, hubo un asentamiento visigodo, ¿de acuerdo? Un asentamiento visigodo. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? No lo sabemos, pero al lado del Arroyo del Santo, Salvador, todavía no se llamaba Arroyo del Santo, ¿no? Pero como hay agua, los asentamientos siempre hay donde hay agua. Nadie se asienta donde no hay agua, excepto los tontos que somos de Canillejas, ¿de acuerdo? Porque somos de Canillejas, somos tontos. Como yo he nacido en Canillejas, me meto en esto, ¿de acuerdo? Porque Canillejas surge allá arriba donde no había agua. Es la plaza de la iglesia, nunca hubo agua. Había que bajar hasta aquí abajo donde estamos, porque el agua estaba justamente aquí, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué, si nos da tiempo, si no, otro día repetimos otra conferencia, por qué se funda la cosa allá arriba. Pero, como digo, son solamente apuntes que quiero que sean interesantes. ¿Por qué hablo de los visigodos? Porque los visigodos tienen algo particular. Recogen la herencia romana. Y los romanos en España, solo en España, tienen una cosa interesante, que es que los cristianos, para celebrar la Navidad, tienen que reunirse en las iglesias desde el 17 de diciembre al 6 de enero. No he dicho el 25 de diciembre, ¿no? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Del 17 de diciembre al 6 de enero. Es decir, en el año 380, España romana todavía no tenemos certeza de que en España se celebrase el 25 de diciembre. Es decir, seguíamos las costumbres antiguas. ¿Por qué? Porque hay una gran relación con Oriente, con el Mediterráneo. El 6 de enero, que es fiesta, como he dicho, de la adoración de los magos, del bautismo de Jesús, de las bodas de Caná. Luego enseguida se coge la fiesta romana del 25. Y los visigodos, vamos a ver que entonces tienen 25 de diciembre, 6 de enero, 12 días para fiestas, pero los visigodos tienen algo especial, inventan otra cosa. Los visigodos están ahí arriba, hemos dicho, ¿no? Los visigodos inventan otra cosa. En el siglo VII, la época de los visigodos, ¿no? Siglo VII, ellos dicen que la fiesta que marca Navidad es el 18 de diciembre. Ayer es la fiesta de la Madre de Dios de la Esperanza. Entonces, en España, los visigodos dicen que Navidad tiene que vivirse de la mano de la Virgen. Entonces, durante 8 días hay una especie de pre-Navidad. Esto no ocurre en Francia, no ocurre en Italia, no ocurre en Inglaterra, no ocurre en ningún país del mundo, solo en el mundo visigodo. Y piensen que digo esto porque tenemos la tradición de que hubo algunos cuantos visigodos ahí, que es sus calendarios es lo que celebrarían, ¿no? Los visigodos tenían una liturgia propia, que se llama liturgia visigótica, llamada después mozárabe. Y visigótico es lo mismo para la liturgia. Si oyen hablar de liturgia visigoda, mozárabe, no tiene que ver nada con la liturgia romana que hoy seguimos habitualmente, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada. Los visigodos tenían entonces una especie de pre-Navidad, la tarde del 17, porque los días comienzan por la tarde. En el mundo antiguo visigótico, los días comenzaban la víspera. Es decir, la tarde del 17 es la fiesta del 18, ¿de acuerdo?
Entonces el 18, gran fiesta de la Virgen ayer, y todos estos días ya de festivo. La gente bebe, canta, come, goza, preparándose a la Navidad. Pero los antiguos tenían algo muy importante. No podían comer carne. ¿De acuerdo? No podían comer carne. Esto ha durado hasta hace muy poco. Es decir, se supone que en Canillejas, como en Madrid, como en toda España, la cena de Navidad solo era vegetariana o con pescado. No había carne. Solamente se comía carne después de la misa de medianoche, después de la misa del gallo. Esto no lo olviden, pues la gente a veces confunde. La cena de Nochebuena era muy frugal, era a base de, generalmente, desde antiguo, una sopa de almendras, la lombarda, verdura, y el besugo. En Madrid, los madrileños, el besugo es fundamental. Las familias que no podían económicamente comer besugo, tomaban bacalao. El pollo, que se llamaba capón, ¿de acuerdo? Capones, se tomaban el día de Navidad. Cuando los pavos vienen de América, en el siglo XVI, los pavos se van a poner de moda para Navidad. Pero hasta que no llegan los pavos de América, nadie come pavo, nadie come patatas con pavo, ¿no? Porque no hay patatas y tampoco hay pavos. Y además rige la ley de la abstinencia. Hasta Navidad, Navidad comienza a las 12 de la noche, ¿de acuerdo? Del día 24 de diciembre. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para saber cómo se celebra la Navidad. Entonces, hasta muy recientemente, Nochebuena ha sido siempre vivida, desde la época visigótica, con mucha fuerza. ¿Qué pasa? Como he dicho antes, ¿qué pasa en Canillejas de típico? Que el 25 de noviembre, la gente de Canillejas que está ya aquí, sube a la ciudad lineal, sube hacia arriba, sube hacia las encinas, porque antiguamente el primer asentamiento de Canillejas, cuando desaparecen los visigodos, el primer asentamiento medieval de Canillejas está ahí arriba. Cuando vayan a la ciudad lineal, se pasean por el barrio del Salvador, la calle General Aranaz, ahí esa zona se llamaba, hasta más o menos la salida por el norte de la finca de Torrearias, se llamaba La Encinilla. Miren, encina, encinilla. O cómo se dice también, cómo se dice encina en castellano antiguo. Chaparro, muy bien. Y otra palabra además de chaparro, en castellano antiguo. Carrascal. El primer nombre de Canillejas es Carrascalejo o La Encinilla. Recuerden estos nombres. Carrascalejo, La Encinilla. Y la Virgen que se venera en la iglesia de Carrascalejo es la Virgen del Carrascal. No hubo que hacerse mucha memoria, ¿no? La Virgen del Carrascal. Cuando Canillejas se traslada hasta donde estamos ahora, que es el asentamiento de Canillejas, la gente antigua no deja de hacer una romería e ir en noviembre a coger bellotas. ¿Para qué? Porque las bellotas van a hacer harina. Con la harina van a hacer unos bollos especiales que se llaman las tortas de bellota, las tortas. Porque con las tortas de bellota se va a celebrar las fiestas antes de Navidad. En Canillejas, no en otros lugares de Madrid, en Canillejas hay una fiesta muy importante antes de Navidad. ¿Cuál es? En Canillejas, hoy ha desaparecido porque la gente de Canillejas ya no existe, todo el mundo ha venido de fuera, ¿no? Pero antiguamente nuestros abuelos, antes de Navidad, tenían una super fiesta, que no era la Inmaculada, sino ¿qué fiesta era? Santa Lucía. Santa Lucía. Recuerden, Santa Lucía, hasta 1582, recuerden lo que os he dicho antes, Santa Lucía, hasta 1582, coincidía el calendario juliano con el solsticio de invierno. Era cuando los días comienzan a hacerse más largos y se celebraban con grandes hogueras en la plaza de Canillejas. Imagínense grandísimas hogueras
la noche del 12 al 13 de diciembre, que coincidía con el solsticio. Hoy el solsticio, con el calendario gregoriano, es el 21 al 22, ¿no? ¿De acuerdo? Pero piense entonces, la gran fiesta preparatoria a Navidad era Santa Lucía. Habla de la luz, ¿no? La luz del sol, el sol que vence la tiniebla, y es un reclamo a Jesucristo que los cristianos llaman luz del mundo, sol de justicia, luz que nace de lo alto. Entonces, ¿cómo se vivían esas fiestas? Pues lo que tenían. ¿Qué tenían en Canillejas? Tortas de bellota y buen vino moscatel. Luego, la Navidad es celebrada en Canillejas con tortas y sobre todo con vino de moscatel, porque era lo que tenían. Esas fiestas prenavideñas, hoy tenemos dos grandes santos, Santa Claus. Santa Claus es el día 6 de enero, Santa Claus es la manera holandesa de llamar a San Nicolás, ¿no? Niklaus, San Niklaus, Santa Claus, ¿veis? ¿Suena? El 6 de enero, de diciembre es importante, pero en Madrid, en Canillejas, es mucho más importante que Santa Claus. También habrá devoción a Santa Claus, pero no tiene ningún parangón con Santa Lucía. Santa Lucía es lo máximo, ¿de acuerdo? Lo máximo. Es una pre-Navidad, o si quieren, una Navidad anticipada. Por herencia antigua, también en Canillejas se celebra, evidentemente, el 18 de diciembre, la fiesta de ayer con la que comenzaba, ¿no? Entonces, fíjense, encinas, bellotas, castañas. La gente en un lugar rural como este no tiene grandes almacenes, no hay alumbrado, la gente vive lo que tiene. Entonces, recuerden que Carrascalejo hace referencia a las encinas, otro nombre sinónimo es la encinilla. No sabemos por qué, recuerden, no sabemos por qué, pero de repente, en el siglo XV, esto sería muy largo de contar y tengo mucha información, pero no podemos ahora estar hablando de Navidad, de repente, no sabemos por qué, parece ser que hay una peste importante y la gente en época de pandemias tiene miedo a las aguas, porque piensan que el agua transmite la enfermedad. Y se viene un grupo de la Encinilla hacia este lugar, que es una colina. Ven que desde la calle Torre Arias está aquí, es una colina, ¿no? Aireada, y no sabemos cómo, de repente, en 1449, comienza la edificación de una superiglesia, la que hoy tenemos. Digo superiglesia porque es riquísima. Riquísima, ¿por qué sabemos que es riquísima? Porque tiene un artesonado único en Madrid. Mejor que esta es la de Cubas de la Sagra, evidentemente. Les aconsejo a todos que vayan a Cubas de la Sagra, apunten este nombre, Cubas de la Sagra, es mucho mejor. Pero en Madrid capital, hoy estamos unidos a Madrid capital, ¿quién está detrás? Si esto es un pequeño grupo que ha venido, un grupo que no tiene importancia. Porque el culto católico sigue celebrándose en aquella ermita, en aquella iglesia de que la gente ha venido. El cura era el de Canillas, estoy hablando en el siglo XV, ¿de acuerdo? Y esto eran campos de labor, siguen siendo como la parte romana, como el tiempo de los visigodos, campos de labor de viñas, grandes viñedos, olivas, grandes olivares y centeno, trigo, avena. Había grandes kilómetros, hectáreas y hectáreas de plantíos, ¿no? Entonces, estaba diciendo que cuando vienen aquí, siempre se acuerdan de que su origen era aquel. Su origen estaba ahí arriba. Y vienen para las fiestas, cogen las bellotas y celebran Santa Lucía como siempre se ha celebrado, con lucernarios. Llevan luces encendidas en las manos o con grandes hogueras. Esas son costumbres precristianas, ¿eh? Esto es una cosa antiquísima. Con roscos y tortas y con moscatel. Ahora bien, ¿cómo se hace esta iglesia? Tampoco lo sabemos. Sabemos que trabajan alarifes mudéjares. Todo el mundo sabe lo que es un mudéjar. Mudéjares. Mudéjares son árabes, algunos musulmanes, otros católicos, árabes
que trabajan para las parroquias. El arte mudéjar es el arte propio del Reino de España y Portugal, ¿de acuerdo? Más allá de los Pirineos no hay mudéjar. El arte mudéjar es propio. Trabajan en ladrillo, materiales muy pobres, pero con mucha exquisitez. Pero sobre todo se dedican a la carpintería de lo blanco. Aprendan esta expresión. ¿Qué es la carpintería de lo blanco? Trabajan con pino, que es una madera blanca, y el pino es muy fácil de trabajar, y hacen estas magníficos estrellas, crucerías, que hoy vemos todavía en la parroquia de la Blanca. Toda la nave también está igual, pero hay una bóveda falsa. Gracias a que había esa bóveda falsa en toda la iglesia, cuando la iglesia fue quemada en 1936, no ardió el artesonado, porque estaba protegida por esa techumbre falsa, ¿no? Pero yo creo, pero lo que he dicho ahora es científico, lo que digo yo creo es que yo pienso, no quiere decir que sea verdad, yo pienso que esta iglesia se hace como un panteón de enterramiento de una familia judía, conversa, que es la familia de los Álvarez de Toledo. La gente de Canillejas era muy poca, era gente fundamentalmente rural, no tenía dinero para hacer una iglesia de ese tipo. Es más, antes de hacer esa iglesia, la gente iba caminando todos los domingos a la misa de esa pequeña iglesia, que sabemos que era muy pobre, que no tenía ni siquiera ornamentos, ni tenía nada. El cura de Canillas iba con una burra, estamos en el siglo XV, y de repente surge esta iglesia. ¿Por qué? Pues habrá que investigar más. Pero esa iglesia va a ser, a partir del siglo XV, el referente de todas las fiestas y, por lo tanto, el referente de las Navidades. Aquí comienza a celebrarse la Navidad en esa iglesia, en torno a esa iglesia, y la gente en torno a esa parte de Canillejas Alta, porque aquí hay un grupito de gente y varias fincas. ¿Qué son fincas? Llamadas antiguamente quintas. Terrenos de gente noble o importante que da de trabajo a gente. ¿Qué quintas importantes había? Fundamentalmente aquí había la Piovera, que hoy ha desaparecido. Cuando yo era pequeño, todavía yo recuerdo que eran muy pocas casas y una finca impresionante. Ahí estaba la cruz, donde el cura iba de Canillejas a bendecir los campos. Había una cruz en lo alto, todavía es es un lugar importante porque en 1710 las tropas del emperador austriaco acamparon allí. El emperador Carlos, el que pretendía ser rey de España, no era el emperador, pero el archiduque Carlos vivió en el palacio de Torrearias. Ese palacio, cuando hubo la guerra civil entre los Borbones, el primer Borbón, ¿quién es el primer Borbón? Felipe V. Entre Felipe V y el archiduque de los Austrias, ¿no? Pierde el archiduque y en vez de ser Austrias comenzamos a ser Borbones, ¿de acuerdo? Pues siempre hemos sido Austrias. Antes de los Austrias, ¿quiénes estaban? ¿Qué dinastía había antes de los Austrias? Los Trastámara. Tenemos tres dinastías importantes en el Reino de España. Los Trastámara, la grande es Isabel la Católica, ¿no? Siempre que queráis buscar un sitio para estacionar, hay que invocar a Isabel la Católica. El sitio viene seguro, ¿eh? Siempre un sitio para estacionar, para aparcar, Isabel la Católica. Después de Isabel la Católica viene la dinastía de los... ¿Quién es el primer Austria? El emperador Carlos. Por eso, el nieto de Isabel la Católica. Por eso viene. Ellos acampan en la Piovera y el pretendiente de la corona vive aquí. Durante los días que estuvo aquí, en Madrid, no vivió en la corte, vivió aquí en Canillejas, el archiduque. Si vais al barrio de las Palomas, ahí a la Piovera, barrio de las Palomas, ahí están las ruinas todavía, en las casitas donde estaban las tropas. En aquel tiempo, cuando se hace la iglesia de Canillejas, cuando hay varios, como digo, fincas, la Piovera es la más importante, ha desaparecido. Luego la quinta, que hoy se llama Torrearias, y posteriormente una a caballo entre Canillejas y la Alameda, que es la famosa finca de los Osuna. La familia Osuna hace de un desierto
es importante porque ahí vive 2 años un amigo tuyo, sí, que se dedica a pintar. Pinta la maja vestida, la maja desnuda, pero allí no había tabernas y se viene para acá. Es decir, Goya vivió las Navidades en Canillejas. Eso no se olvida a veces, ¿eh? Tu amigo Goya, yo vivo en la calle Goya ahora, ¿no? Yo vivo en la calle Goya, esquina Velázquez, ¿no? Velázquez no sé, pero Goya sí sé que vivió 2 años ahí en el palacio, y las Navidades, porque donde había tabernas, donde había bulla, donde había lío para Navidad, era aquí justamente, porque de Canillejas a Madrid ya no había nada habitado, ¿de acuerdo? Desde Canillejas a Madrid son 8 kilómetros, muy posteriormente nacerá una venta. ¿Sabéis lo que es una venta? ¿Qué es una venta? Donde hay un establecimiento grande de bebidas. Un establecimiento para cambiar caballos, para dormir, la gente se limpiaba, lavaba antes de entrar en Madrid. Se llaman ventas del Espíritu Santo. Hoy el metro de ventas es eso. El metro de ventas eran las ventas que había para entrar en Madrid, como Dios manda. Pero entre Madrid y Canillejas, hasta que surgen esas ventas, no hay nada. Es el único lugar en la Camino Real, ¿de acuerdo? ¿Cómo se vivía Navidad? Entonces no había belenes. Había belenes en aquella época en algunos monasterios, en Madrid las Descalzas Reales. Lope de Vega, que conoció Canillejas mucho, Lope de Vega que luego fue cura, como sabéis, Lope de Vega, ¿no? El padre Lope de Vega fue cura, capellán de las monjas agustinas en la Encarnación. En el metro de ópera está la Encarnación, ¿no? Pero él, cuando era joven, se dedicó a las fiestas y nombra a Canillejas en un poema. Lope de Vega también conoció Canillejas y también conoció las fiestas de Canillejas. En aquel tiempo se decía, en Navidades, no se decía felices fiestas, sino se decía felicitar las Pascuas, lo que he dicho antes. La fiesta principal es la Pascua de Resurrección, la siguiente Pascua es la Navidad del Señor. O también se decía, cuando se quería compartir o dar regalos, había una palabra árabe que hoy ha desaparecido prácticamente. Cuando yo hago un regalo a alguien, digo, te doy el aguinaldo. Dar aguinaldo, ¿conocías tú esta palabra? Ay, es una palabra preciosa, viene del árabe, es muy antigua. Hoy casi no se usa, lamentablemente, pero aguinaldo ya se piensa que es una moneda, ¿no? Pero aguinaldo será un regalo que yo te hago para compartir. Las Navidades, y en España concretamente el Día de Reyes, eran días de aguinaldos. Es más, en Canillejas, era muy típico, todavía lo he visto yo de niño, había tropas de chavales pequeños cantando villancicos para pedir el aguinaldo. Iban con las panderetas y había con algunos instrumentos importantes, que era el almirez. ¿Os acordáis del almirez? El almirez. ¿Tenéis almirez en casa? Sí. En mi casa hay uno de mi abuela, que yo conservo, y tengo otro también de madera. Había el almirez, la guitarra, sobre todo la pandereta y algunas zambombas. Todo esto se compraba, había que ir a comprarlo a la Plaza de Santa Cruz. La gente de Canillejas iba en Adviento a la Plaza de Santa Cruz, en Madrid, porque ahí estaba el primer mercado madrileño. Luego se pasó a la Plaza Mayor, ¿de acuerdo? Pero el primer mercado para comprar todo esto era justamente, allí también se compraban algo que en Canillejas no había. A la gente tenía que ir, a veces andando, a veces en carreta, a comprar turrones que venían de Gijona, venían de Levante, o también un dulce árabe. ¿De qué dulce estoy hablando? Un dulce árabe. Mazapán. Son dulces que vienen de la época de los árabes. Y entonces, en el siglo XVI, ¿cómo se vivía aquí la Navidad, en esta iglesia recién construida? Pues fijaos, ¿cómo se entretenía a la gente joven? No había escuelas. Pensad esto, no hay escuelas. Las escuelas nacerán en Canillejas en el siglo XVIII. Entonces, no vamos a meternos en la educación, pero lo que sí que se hacía es hacer teatro. ¿Qué tipo de teatro se hacían? Había varias cosas. En ese tiempo de Adviento, que los visigodos tenían 6 semanas de Adviento, los romanos solo 4 semanas.
Los visigodos, igual que los orientales, tenían días de ayuno desde mitad de noviembre hasta el nacimiento de Jesús, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hacía la gente? Hay que entretenerla. Hacían teatro. ¿Cómo se llamaba el teatro en castellano antiguo? Auto. Auto. El auto de los Reyes Magos. ¿Qué es el auto de los Reyes Magos? Un poema del siglo XII que cuentan cómo los magos fueron al portal. Y hay un diálogo entre la Virgen, San José, los magos de Oriente. No sabemos cuántos magos fueron a Jesús. No sabemos. Tampoco eran reyes. Pero fueron magos y volvieron reyes. Eran magos buscando al rey que había nacido. El encuentro con el rey los hace reyes. ¿Veis? La lógica de la gente es muy sencilla. ¿Cuántos magos hay? Dijeron, pues 2, 3. ¿Tú cuántos magos crees? Creo que muchos. Muchos, yo también. Pero... Mi abuelo me contaba que había 4. ¿Sabéis cómo se llama el cuarto rey? Mi abuelo Manolo me decía que había 4 reyes. ¿Cómo se llama el cuarto rey? El cuarto rey se llamaba Artaban. Artaban, que se perdió y no llegó hasta la Pascua de Jesús. ¿Llevaba? ¿Repite eso? Llevaba perlas. ¿Pero qué hizo toda la vida? Estaba perdido y oro uno, incienso otro, mirra otro y perlas el cuarto. ¿Qué hizo con las perlas? Ir regalando a la gente, a los pobres, a la gente necesitada. Toda la vida buscando a Jesús y nunca encontró a Jesús, aparentemente. Eso me lo contaba mi abuelo aquí en Canillejas. ¿Y qué sucede? Que cuando llega, encuentra a Jesús con la cruz a cuestas, camino de su Pascua. Y cuando Cristo resucita, se aparece a su madre, a la Magdalena, a otra gente y también a Artaban. Te he buscado toda la vida, no tengo nada que darte. Y dice Jesús, ¿cómo que no? ¡Toda la vida ha estado dándome cosas! Perlas en los pobres, en aquella mujer, en aquel niño, en aquel anciano. Fijaos cómo se vivía la Navidad. Porque este auto de los Reyes Magos eran para que los chicos de Canillejas, como en tantos lugares, también en Canillejas había otra cosa que se llama pastorelas. ¿Sabéis qué son las pastorelas? El relato de los magos lo cuenta San Mateo, el relato de las pastores lo cuenta solo San Lucas. ¿Qué se hace con los niños de la parroquia? Pues hacer una representación. Y las pastorelas eran unas historias en las que Satanás, siempre en todos los belenes, hay una imagen negra, una imagen de una serpiente, una imagen de un caimán, de un cocodrilo, una imagen que habla del enemigo, ¿no? Satanás tiene que impedir que los pastores lleguen a Belén. Entonces, estas obras de teatro, que se llaman pastorelas, con canto de villancicos, eran representaciones que durante todo el tiempo de Adviento, antiguamente 6 semanas, después 4 semanas, hay que entretener a la gente para vivir luego los 12 días de Navidad. ¿Por qué he dicho que había 6 semanas y luego 4 semanas? Porque en el siglo XII, cuando ya empieza a surgir los asentamientos de la Encinilla, en España se cambia de rito. Se cambia el rito visigodo por el rito romano. Los monjes de Francia, que vienen con la Reconquista, imponen el rito romano, porque España, bajo los moros, mantenía la fe católica, pero con el rito visigodo. Los moros, los árabes, que son católicos, los árabes católicos, o la gente que vive bajo los árabes, se llaman mozárabes, ¿de acuerdo? ¿Qué es un mozárabe? Los cristianos católicos, que unidos a la sede de Roma, son diferentes a Roma, tienen otro calendario, otras teorías, pero son católicos, son cristianos también. Entonces, esto desaparece cuando se impone el rito romano, ¿vale? El rito romano reduce el Adviento de 6 a 4 semanas, pero tienen todo este tipo de cosas, pastorelas, los pastores que van a Belén, autos de los Reyes Magos, y el siglo XVII, el siglo siguiente, el siglo XVII, es un siglo en el que Canillejas deja de ser un lugar y se convierte en villa. No vamos a entrar en esto, qué significa esto ahora, pero el siglo XVII es muy importante, porque en lugar de Canillejas, la aldea deja de ser aldea y se convierte en villa. ¿Qué significa esto? Que el rey vende una parte de su territorio a un señor feudal, a un marqués en este caso. Marqués viene de la palabra marca,
marca, y marca significa frontera. Antiguamente las marcas eran las fronteras con los moros. En el siglo XVII ya no hay moros en la costa, pero siguen habiendo títulos nobiliarios. El marqués era el señor de la marca. Entonces, ¿qué significa esto? Que Canillejas, que dependía siempre del rey, ahora depende de un marqués. ¿Dónde estaba el palacio del marqués en Canillejas? ¿Cómo se llama el...? ¿Quién estaba? ¿Dónde estaba el palacio del marqués en Canillejas? ¿Cómo se llama el parque este? Lamentablemente ya no existe, pero estaba... ¿Veis dónde está Correos? La calle Diana. Si os ponéis en la puerta de Correos, la calle Diana, Correos, o hay un parquecillo con pinos detrás de la torre de la iglesia. Ahí estaba el palacio del marqués. La casona, no era un palacio realmente, la casona del marqués de Canillejas. Se vino abajo porque el marqués de Canillejas se fue a vivir a Asturias. ¿De acuerdo? Y los marqueses de Canillejas desde entonces han vivido siempre en Asturias. Canillejas queda un poco abandonado del marqués. Hoy hay una marquesa que se llama Marquesa de Canillejas, pero no tiene ninguna relación con nosotros. ¿Pero por qué habla del siglo XVI? Porque este marqués lo que intenta es dar dinero también, apoyar la educación, y en Navidades a los niños les anima a que canten, se les paga por cantar, y surgen los cantos de los villancicos. Se difunden en el siglo XVII los villancicos. Hasta entonces los villancicos se cantaban en las parroquias únicamente o en los monasterios. Pero a partir de que estos señores feudales dan dinero, se comienza a fomentar los villancicos. Se difunden como cantos natalicios, porque la palabra villancico también son cantos para el Corpus Christi antiguamente, o cantos para la Virgen. Pero a partir del siglo XVII, villancico es sinónimo de Navidad. He dicho que en el siglo XVII Canillejas pasa de ser lugar a ser villa. La palabra villancico significa canto de villanos. ¿De acuerdo? Cantos populares. Porque estaba el mester de clerecía, los clérigos cantaban en latín. Los clérigos cantaban en latín. Adeste fideles, gloria in excelsis Deo, puer natus es nobis, y la gente, los jugulares, el mester de jugularía, la gente, los villanos, la gente de las villas cantaba en español. Entonces los villancicos son cantos en español, o a veces se mezclaban. Este es un villancico del siglo XVIII francés, pero que se extiende rápidamente, con un estribillo en latín y estrofas en las lenguas populares. Ya desde el siglo XVI comienzan con Juan de la Encina, pero sobre todo en el siglo XVII hay cantos natalicios. Y aquí en Canillejas, como había estado también Lope de Vega compone mucho villancico. Pues aquí hay que imaginarse, y a partir de entonces hay algunos villancicos muy antiguos que ustedes los conocen de memoria. Uno es Camina la Virgen Pura. ¿Quién conoce ese villancico? ¿Quién conoce ese villancico? Yo. A ver, ¿de qué va? En la mitad del camino el niño tenía sed. Y comen, les dan a beber un viejo naranjel. Naranjel es lugar de naranjas. Y la Virgen, como es tan justa, no cogió nada más que 3. Pues, ¿por qué digo el niño, como era niño, quiere coger todas las naranjas, ¿no? Y luego el ciego dice, ¿quién ha sido esta señora que me ha hecho tanto bien? ¿Veis? Estos llevan siglos y siglos, hoy no lo conoce nadie. Pero por esa, atención, todavía los viejos de Canillejas, antiquísimamente, ponían de cómo decoraban las casas, con cestas de naranjas o cestas de manzanas. Si veis en los antiguos dibujos, ¿qué hora es para no pasarme? ¿Qué hora es? Cuando sea la hora me dicen, pues, no quiero cansarles, ¿eh? En Canillejas había cestos de naranjas. ¿Por qué las naranjas? Porque por medio el ciego entrega naranjas, no sabe a quién las entrega, y la Virgen no puede pagar las naranjas. ¿Y qué hace la Virgen?
darle un pañuelo, su pañuelo. Y cuando se limpia la cara, el ciego comienza a ver. He dado unas naranjas y he recibido la luz. Lucía, luz de Navidad. Es decir, los villancicos expresan profundos sentimientos. No podemos perder villancicos que se han cantado siempre en Canillejas. Otro era campana sobre campana. Campana sobre campana y sobre campana 3. Primero era la Sí, pero cuando dice campana 3, ¿qué decimos? Asómate a la ventana, verás al niño nacer. Verás al niño nacer. Y en esta hora el niño va a padecer. A las 3 de la tarde ven cómo se junta la Pascua de Resurrección con la Pascua de Navidad. Otro es en el portal de Belén. Hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José. El niño que está en la luna. En 1440, cuando nace nuestra iglesia, nace también un señor, un madrileño, que trabajó en ¿cómo se llama?, la corte de los Reyes Católicos, y compone este villancico que se conoció aquí. Voy a leer un trocito del villancico para que vean qué lindo, qué maravilla. Cosas que se cantaban aquí en el siglo XV. Venida es, venida al mundo la vida. O sea, ha venido la vida al mundo. Venida es, venida al mundo la vida. Venida es al suelo la gracia del cielo. Qué paraíso precioso. Venida al suelo la gracia del cielo. Nacido ha en Belén el que es nuestro bien. En un portalejo, con pobre aparejo, la piedra preciosa, ni la piedra preciosa, ni la rica rosa, no es tan hermosa como la parida María. La parida, fíjate, venida es, venida al mundo de la vida. Hay en Suecia, hay una ciudad que se llama Uppsala. En Uppsala hay un cancionero que trae los villancicos de estas épocas. Si queremos saber los villancicos que se cantaban en Canillejas en el siglo XV, lamentablemente hay que irse a Uppsala. Hoy están puestos lo que se cantaba en Madrid, era prácticamente lo mismo, ¿no? La gente, como digo, cantaba villancicos y decoraba con manzanas. ¿Por qué decoraba con manzanas? ¿Por qué se ha decorado siempre con manzanas? Hoy las manzanas se cuelgan del árbol, ¿no? Hoy ya no hay manzanas, son esferas, ¿no? Son esferas. Pero antiguamente eran siempre manzanas, ¿no? ¿Cómo se dice en latín manzana? ¿Cómo se dice en latín manzana? Si lo saben, ¿eh? ¿Cómo se dice en latín manzana? Malum. ¿Cómo se dice en latín pecado? Malum. Igual. O sea, para los antiguos castellanos, para los que hablaban antes latín, malum es lo mismo, pecado que manzana. Cristo ha venido a cargar con los pecados en el árbol de la cruz. Y por eso se decoran los árboles con manzanas, o cestos de manzanas con una vela en medio. Las mesas tenían un centro, una vela encendida, Cristo, que es la luz, ilumina los pecados. Hoy en día la gente pone una vela y unas bolas y ya no sabe qué está poniendo. ¿Se dan cuenta? Los antiguos sí que lo sabían, ¿no? Y esto decorando también con flores y los villancicos que hemos dicho antes con las panderetas, con las zambombas, siempre y cuando, siempre sin comer mantecados. ¿Por qué no comía la gente mantecados hasta Navidad? ¿Por qué la gente no comía mantecados? Porque lleva manteca de cerdo y como hasta los mantecados son dulces típicos de Navidad, porque había que esperar, o sea, había que matar el cerdo en San Andrés. Por San Andrés mata tu res, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué hacemos con la manteca? La guardamos con harina, con azúcar y canela, son un mantecado. Y cuando acababa la abstinencia, se comían los mantecados. Entonces, las fiestas de pre-Navidad, donde estamos ahora, eran con dulces, con castañas, con bellotas, con todo tipo de dulces. El chocolate llegó muy tarde, ¿eh? La gente no tomaba chocolate como nosotros ahora, ¿eh? El chocolate se difundirá muy tarde. Pero en el siglo XIX hay un paso más y es que se introducen en las parroquias, generalmente, la costumbre de hacer hogueras y comienzan grandes fiestas, grandes bailes. Acabada la misa del gallo, la misa de medianoche, la gente comienza a beber y comienza a cantar. Y las danzas con pitos, con tambores, con el alcohol que no se había tomado en todo el Adviento, funcionaba. Y a veces
esos bailes se hacían dentro de la iglesia, imagínense dentro de la iglesia de la Blanca, con el enfado subsiguiente, consecuente del sacristán, imagínense, y el aguante del cura, ¿no? Entonces, el siglo XVIII, en Madrid capital, se nos conservan bandos. ¿Qué son bandos? Normas del alcalde para ver cómo hay que celebrar Navidad. Entonces, estamos a 8 kilómetros de Madrid, dependemos en todo de Madrid, y esos bandos nos dicen cómo se celebraba en esta zona la Navidad. Los bandos del alcalde prohíben que se utilicen máscaras o disfraces. El corregidor de Madrid, o sea, el alcalde, y prohíbe, ¿por qué? Con motivo de la alegría de Navidad, la gente se daba una puñalada o se podían robar, y entonces, en el siglo XIX esto continúa. En el siglo XIX, ¿qué ocurre en Canillejas? Aquí se vive muy profundamente la guerra civil, la guerra de la independencia. Porque el gobernador de Madrid, ¿dónde vive? Aquí al lado, en el Palacio de Osuna. El general Belí vive en el Palacio de Osuna, aquí. Entonces, esta zona es muy contra los franceses, pero estaba llena de franceses porque los franceses estaban aquí viviendo. Y Navidad se sigue celebrando porque el culto católico continúa, pero la guerra acaba en 1815 y cuando acaba la guerra esto es un desmadre de felicidad. Y tenemos comparsas son grupos, ¿no? Comparsas que hacen ridículos al francés, que se meten contra los franceses, y en esta época tenemos cantos donde se habla del día de las Pascuas, es decir, aquí en Canillejas se dice siempre las Pascuas, al tiempo de Navidad, ¿no? En el siglo XVIII surge un invento importante. ¿Cuál es el invento importante? La lotería. No es tonto. Litúrgicamente, para las parroquias, Navidad comienza el 17 de diciembre, pero para la gente, Navidad comienza el 22 con la lotería. De esto podríamos hablar muchísimo. En el siglo XVIII, los niños de San Ildefonso comienzan a cantar, siglo XVIII. Y después la Guerra Civil Española, hay que consultar la hemeroteca, esto tiene una fuerza tremenda. Hasta el punto de que si veis la hemeroteca, busquéis en los periódicos El Gordo en Canillejas, lotería en Canillejas, había ahí en la calle de la Raza, ahí, un club de jóvenes, había un club, ¿alguien lo conoció? Sí. Un club de jóvenes. Ya no en cada persona. Ahí tocó la lotería, imaginaos en Canillejas, que tocase la lotería ahí en el club. Todo el mundo tenía participaciones, ¿no? Los Escobares habían dado muchísimas participaciones de lotería, entonces esto fue algo importante. El siglo XIX, vamos avanzando, todavía no conocía en Canillejas las uvas. Las uvas nacerán más tarde, luego lo veremos. El siglo XIX no tiene uvas, pero la Nochevieja es muy vivida. Se vivía con juegos de tarjetas. Es decir, había una especie de a quién te toca de novia, a quién toca de novio, a quién tienes que cortejar, y los niños tienen la gran fiesta el día 1 de enero, porque el 1 de enero se celebraba en Canillejas el Niño Manuel, se llama así. ¿Por qué? Porque es el día, el 1 de enero, el día de que se impone el nombre de Jesús, y Jesús es el Emmanuel. Entonces, los Manolos, las Manolas, el Emmanuel se celebra fundamentalmente ese día. Y el 5 de enero, no tiene nada que ver en Canillejas, en las catedrales siempre se bendice agua. Hoy los ortodoxos, antiguamente no había ortodoxos aquí en España, pero hoy tenemos cantidad de ortodoxos. Gracias a ellos hemos vuelto a ver una tradición que los ortodoxos van, el pope, el cura, bendice un estanque, bendice un lago, bendice un río. Piensen que en Belén no hay ríos. En Belén de Judá, tú has estado conmigo en Belén, tú has estado conmigo en Belén, ¿no? Tú has estado conmigo en Belén. En Belén no hay ríos, pero siempre ponemos un río en Belén, ¿verdad? No voy a explicar por qué, pero es fundamental el tema del agua. El día 5 de enero el agua es muy importante, pero aquí en Canillejas lo que se hace en el siglo XIX es esperar a los Reyes Magos. Una tradición que luego posteriormente será la cabalgata de Reyes, pero nace una tradición que era un día de bromas
y de chanza contra los forasteros que venían. ¿De acuerdo? En el siglo XIX tenemos una expresión que es todavía Felices Pascuas, y Nochebuena se dice Nochebuena almendrada y besugo de ordenanza. Recuerden, Nochebuena almendrada, sopa de almendras, y besugo de ordenanza, ¿no? Las pandas de hombres, mujeres y niños, imagínense por estas calles, esta calle Torrearias, ¿saben cómo se llamaban en el siglo XIX? Esta calle Torrearias, ¿cómo se llamaba en el siglo XIX? Calle de la Fuente. ¿Por qué? Bajaban la fuente. La fuente estaba aquí detrás de mí, donde los lavaderos. Aquí estaba la fuente famosa, la fuente riquísima. Canillejas era... Y aquí, en torno a la fuente, se reunían pandas de mujeres, hombres y niños, que recorrían las calles con panderetas, zambombas, tamboriles, con botellas de anís y los sartenes. En el siglo XIX. Eran rondas, tan peligrosas eran, a veces, la gente iba bebida, que los ayuntamientos tenían que poner normas. Ya en el siglo XIX tenemos las primeras actas del Ayuntamiento de Canillejas. En el siglo XIX se difunde un villancico que dice así: esta noche es Nochebuena y no es noche de dormir, que está la Virgen de parto y a las 12 ha de parir. Algunos todavía recuerdan. Ha de parir un niñito blanco, rubio y colorado, que ha de ser pastor y guarda, que guardará su ganado. Es un villancico del siglo XIX que ha atravesado, y todavía ven en Canillejas, estas cosas se cantaban con gusto. En Canillejas, el siglo XIX, es el siglo en que comienza a difundirse con mucha fuerza la fiesta de Santa Lucía, otra vez, que se había perdido, y comienza la fiesta de San Nicolás, el famoso Santa Claus. Justamente es el siglo XIX cuando se va a cambiar la imagen del obispo Nicolás a un gordo con pantalones que va en trineo. Esto ocurre en Nueva York por Tomás Nast, que difundió el personaje que hoy conocemos, estilizando la figura del obispo. El siglo XIX, siglo XX, ya hemos llegado al siglo pasado, en Canillejas es un siglo interesante. En Madrid ocurre un fenómeno, siglo XIX. En 1906, la reina Victoria Eugenia, 1906, se le ocurre meter un abeto en el Palacio Real. 1906, un abeto en el Palacio Real. La reina decora con luces, con velas auténticas, velas que se ponían en el palacio, y manzanas y bolas. Entonces no había bolas como ahora, eran manzanas como Dios manda, ¿no? ¿Y qué hace? Es que la gente de la corte, las marquesas de turno, si la reina lo pone, yo también lo pongo. ¿De acuerdo? Entonces comienza un elemento nuevo, el abeto. De esto podríamos hablar muchísimo. Yo podría hablar del abeto una hora entera, la devoción al abeto. Pero en Canillejas, en el siglo XIX, ya no es esta parte. Canillejas, en 1906, hay dos Canillejas distintas, muy distintas, que son... Canillejas es la ciudad lineal. Arturo Soria pone la primera piedra de una ciudad que él piensa que es lineal, una línea, la pone enfrente de la iglesia, de la capilla de Ciudad Lineal, que entonces era una capilla que dependía de la Blanca. La gente que va a vivir a la Ciudad Lineal es gente con dinero, gente burguesa, y nace donde está la Ciudad Lineal, una ciudad que va hacia arriba. Arturo Soria se llama hoy, ¿no? Esa tan importante, tanta gente va que continúa Ciudad Lineal, atraviesa la calle José del Hierro, José del Hierro, y ahí comenzaba Canillas. Pero la primera piedra de la Ciudad Lineal se pone en Canillejas, por eso va el párroco de Canillejas con el obispo a bendecir la primera piedra. El párroco de Canillejas abandona, deja de vivir aquí y se va a vivir ahí arriba. La gente bien, la gente importante, la gente con cultura vive arriba, la gente rural vive aquí abajo. Aquí cuatro ricos
con mucha gente rural, pero la gente que piensa, que se reúne, hay una plaza de toros, hay teatros, todo lo que digamos que es una avenida, pero son ciudades lineales, con 3 calles. Y allí, en esa parte de Canillejas, se presentan los primeros árboles de Navidad. Los árboles vendrán solamente a esta parte de Canillejas cuando lleguen los americanos en 1950 y demás, ¿de acuerdo? Cuando la base de los americanos de Torrejón de Ardoz no existirá. En 1929 hay una tercera Canillejas distinta. ¿Cómo se llama? ¿Qué ocurre en 1929? Donde tú vives. La colonia Alfonso XIII. Ah, sí. La colonia Alfonso XIII es el comienzo de una colonia que llega hasta todo lo que hoy es la Piovera. Se llamaba Colonia Alfonso XIII. No existía Nacional 2. Entonces Canillejas era todo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Esa parte es una parte dedicada al rey Alfonso XIII. Todavía hay un monolito Sí, sí. que pone 1929. Toda esa zona es una zona, ahí vivió mi bisabuelo, Sinforiano del Cerro, vivió allí. ¿Cómo se llama tu calle? ¿Cómo se llama tu calle? ¿Cómo se llama tu calle? Eduardo Terán. Mi abuelo vivía en Eduardo Terán. Mi abuela tenía una vaquería, ¿de acuerdo? Una vaquería. Bien, el siglo XX es importante porque en esa época, en 1911, ¿qué sucede en España? ¿Qué sucede en España en 1909? Que hay un excedente de uvas. Hay un excedente de uvas. Y se inventa una leyenda. Esas uvas dan suerte, hay que tomarlas noche. Y comienza la tradición de las uvas. 1909. Y entonces, poco a poco, esa tradición llega a Madrid, esto es parte de Madrid, y el párroco, el sacristán, tocaba las campanadas y la gente, no había televisión, no había radio, evidentemente, no había luz eléctrica en 1909, la luz eléctrica llegará a Canillejas en 1915, tímidamente, muchas casas no tendrán luz eléctrica hasta finales del siglo XX. ¿No recuerden esto? O sea, mediados del siglo XX, ya todo el mundo tiene, pero todavía algunas casas del campo no la tienen. Y esa tradición se va a difundir muchísimo. Como he dicho antes, continúan las rondas con mucha fuerza y las tradiciones se mantienen iguales. Entonces, en Madrid todavía no hay cabalgata como hay hoy, cabalgata de Reyes. Son los párrocos en cada parroquia, en cada zona, que hacen cabalgatas, no cabalgatas, sino visitas de Reyes. ¿Qué hacían los magos? Visitar a los ancianos, solos, visitar a los pobres, visitar a los niños enfermos. De hecho, en Madrid, capital, la primera cabalgata se hace para visitar hospitales, es dar a los niños una alegría. En Canillejas, exactamente los mismos. Y aquí había, cuando acaba la Guerra Civil Española, había un grupo de mujeres que se llama la sección femenina. La sección femenina intenta recuperar tradiciones en canto e incorporar tradiciones perdidas. Y una en Canillejas es la cabalgata de Reyes, que para mucha gente, como he dicho antes, tenía una connotación burlesca, ¿no? Y con costumbres poco respetuosas en la espera de Reyes. Y lo que se hacía aquí es justamente pues, crear ese ambiente pues, de dar un aguinaldo, de dar un regalo y demás. En Canillejas no llegó rápidamente la tradición de los belenes, porque Canillejas es un lugar rural. Los casculi, donde están las casas todavía antiguas, los casculi, donde la tradición dice que durmió Santa Teresa de Jesús. ¿Todos saben dónde están las casas? La Plaza Cupido. La Plaza Cupido. Son unas casas viejas, blancas, las únicas casas viejas, blancas que quedan en Canillejas. Hay una tradición que no sabemos si es cierta o no, que pasó 6 veces por Canillejas. Eso es verdad, como tanta gente, porque el camino real era este, ¿no? Era de paso. Pero algunos dicen que durmió ahí, como algunos dicen que donde está el abeto, el cedro, de ahí de los tejadillos negros, ese abeto que plantó Manuel González, ese abeto estaba donde estaba la ermita de Santa Lucía, ¿de acuerdo? Ahí estaba la ermita de Santa Lucía, donde está la plaza de Eurípides, donde están los tejadillos negros. Ahí dicen que durmió también San Juan de la Cruz, pero son leyendas, no tenemos certeza, era el camino real y punto. Pero los belenes se difunden, el poner belenes, solo después de la guerra.
Son belenes de barro, son belenes que en la parroquia había uno realmente interesante. Las familias importantes, ¿qué hacían en Navidades? En el siglo XX, iban de casa en casa unos fanales. ¿Sabéis qué es un fanal? Un fanal. Un fanal es como una campana de vidrio. Una campana de vidrio y dentro hay un misterio. La Virgen, San José, el niño, iban de casa en casa. Se decía altarcitos de Pascuas. Iban de casa en casa para celebrar Navidad. Era la poca decoración que había. Hasta 1966, fijaos el dato, 1900, Madrid nunca estuvo iluminado. Las iluminaciones de Navidad, de manera profusa, grande, son en 1966. Por tanto, en Canillejas ya era Madrid entonces, ¿no? Bueno, pues los pequeños datos que les he dado son datos que ven que tienen fundamento, pero yo también me quiero callar ahora, porque dije que iba a hablar una hora y después tiempo libre para hacer preguntas. Y son únicamente apuntes, como ven, muy hermosos de la tradición nuestra, pero estoy abierto, si puedo responderlas con humildad, pues lo haré. Así que muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta, crítica, sugerencia, aportación? Yo tengo una... Sí. Yo he sido la última que me ha visto en llegar, me he perdido la Serán los mayor primeros, parte. los últimos, ¿eh? Me he perdido la mayor parte de la charla, pero lo que he oído me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Una pregunta. Estas casas de aquí, que yo cada vez que paso, unas casitas que hay aquí en esta misma calle para allá, me parece que estoy en Irlanda. ¿Alguien sabe cuándo se construyeron? Las casas últimas. Sí, las últimas de esta, en aquella acera, según vamos para Los allá. tejadillos negros. Sí, la verdad. Los tejadillos negros, dices. Donde está el pub irlandés, pues esa acera más allá. Eso se llamaba la dehesilla de Santa Lucía. Se llama, el nombre oficial es dehesa, como era pequeña la dehesa, dehesilla de Santa Lucía. Ahí estaba la ermita de Santa Lucía. En recuerdo de que sobre la ermita hay un cedro en Líbano. ¿De acuerdo? Una de esas casitas típicas irlandesas, si se fija usted, en la forja tiene una cruz. Es la casa del párroco Luis Calleja. Franco vino una vez a Canillejas. El general Franco vino una vez a Canillejas. Vino a inaugurar ese barrio. Ese barrio se hizo en los años 40. ¿De acuerdo? Recuerden, como son barrios, era muy diferente al pueblo de Canillejas, porque este edificio que usted ve largo eran las Suizas, el de arriba era otra finca que era el de ABC, no estaban edificados. Entonces de repente Canillejas estaba aquí arriba y surge otro Canillejas tercero allí. Hemos dicho Canillejas surge en Ciudad Lineal, un segundo Canillejas en lo que es el Santo Ángel hacia arriba, ¿no? La colonia de Alfonso XIII, y después surge en el año 40, después de la guerra, un barrio de pizarra negra, que la gente llama los tejadillos negros, ¿veis? Eso... Sí, se llama la dehesilla de Santa Lucía. Ahí hubo un colegio que se llamaba Santa Lucía y hace muy pocos años, tú viste ahí. Yo primero fui aquí al lado de Pablo Escobar, que era de chicas. Sí, ahí enfrente. Hasta que ya hicieron... Santa Lucía. aquí ya no ¿Eso es lo que pasaron llaman nada. las casas históricas de Canillejas? Porque yo he oído- No. Las casas históricas son la calle, la plaza de Cupido. Subiendo por aquí, de esta esquina, subiste arriba, dos casas blancas que hay, ¿no? Esas casas blancas estaban enfrente del antiguo Cine Alaska. El Cine Alaska, que se tiró, ese cine eran las antiguas bodegas de Moscatel. Las bodegas de Moscatel las trajo de Canillas a Canillejas Ignacio García. Ignacio García tiene su calle, una muy cortita. La calle Ignacio García va desde la plaza Villa de Canillejas a la plaza de Cupido, que antiguamente se llamaba Plaza de Santo Domingo. Ahí estuvo una casita donde estuvo, me sé que la información es auténtica, muy poca gente la conoce, había una familia de gente de teatro. Gente de teatro. E invitan a un chico joven en 1932. ¿Saben cómo se llama ese chico joven? Que les anuncia aquí en Canillejas que va a fundar un grupo de teatro.
¿Saben cómo se llama ese grupo de teatro? La Barraca. ¿De quién estoy hablando? Claro, De claro. Federico García Lorca, en Canillejas. Y se ha hablado dolorosa. Tenemos el dato porque un amigo suyo en Chile escribe esto. Y al publicarse hoy, está en internet, todo está en internet, ¿eh? Pueden buscar Lorca en Canillejas. Esa casa estaba donde había antiguamente un convento de monjas dominicas, o sea, de Santo Domingo. Por eso se llamaba la plaza Santo Domingo. Hoy se llama Plaza de Cupido. ¿Veis la historia, que es muy interesante? Desde luego, interesantísimo. ¿Puedo? Sí, otra pregunta. Ahora que dice Plaza de Cupido, yo no soy de aquí, o sea, yo vivo más arriba, pero me muevo mucho. Y he notado que hay muchas calles con nombres de personajes mitológicos. Porque en 1950, los 50, cuando ya Canillejas se une a Madrid, hay que quitar los nombres que se repiten. Por ejemplo, Plaza Santo Domingo, Ya, claro. hay otra Plaza Santo Domingo en Madrid, ¿no? Calle de la Fuente, hay otra. Es que se hace. Hay un señor que le encanta la mitología y todo es griego. Calle de Diana, calle de Cupido, ¿cómo se llama? Discóbolo, La calle Castor era la calle Castor y Pollux. Son nombres mitológicos. Y luego hubo un concejal que le dio por poner nombres de su tierra. Todo es Aragón. Fraga, Voltaña. Entonces, le dio la moda. O sea, Canillejas, los pocos nombres. Plaza Mora de Rubielos, que se decía hasta que se cambió felizmente por Villa de Canillejas, ¿no? Pero Valderrobres, que se llamaba Callejón de las Heras, porque todavía mi madre ha visto trillar entre la plaza y el cementerio. Entre la plaza Villa de Canillejas y el cementerio no había nada, nada más que campos de trilla. Yo todavía he visto los campos de melones, que yo tengo 65 años, o sea, son muchos años ya viviendo en Canillejas. Más preguntas, venga. Yo por detrás del cementerio tuvimos un melonar. Vosotros tuvisteis el melonar. Y en la calle Cartago, arriba, en el cerro, otro. ¿Saben cómo se llamaba la calle Cartago antes? La calle Cartago, ¿cómo se llamaba antes? Arroyo de la Viña. Arroyo de la Viña. Recuerden que les he dicho la importancia de los viñedos, ¿no? La importancia del vino de Moscatel. Arroyo de la Viña. Y cuando vino Don Luis, donde vivió en el barrio Triana, ¿Dónde estaba eso? ahí al lado de la plaza, donde vive Cascul y todos estos, donde hicieron el cine. Ya. Eso era antes. Barrio Triana. El barrio No, Triana. no lo sabía. No lo Tampoco he conocéis, sabido pero el barrio mucho, Triana. tampoco he sabido, no he sabido Yo que nunca. he vivido ahí, y cuando vino Don Luis, vivió en una casita que había ahí. Tampoco he sabido nunca porque se llamaba El Pitañal. Bueno, pero eso está arriba. Sí, pero se llamaba Pitañal, que nunca he sabido ¿Por qué? porque se llama Pitañal. Quizá algunos por las pitañas, pero bueno, vamos a ver. ¿Más preguntas? Usted. Sí, has hablado de Canillas, o sea, de Canillejas, pero has mencionado también Canillas. Sí. La iglesia esta que hay al lado de donde estaba el supermercado, Sí. pues, la cartera de Canillas, para entenderlo. Sí. Y demás. Sé que hace, no sé si 4 o 5 años, ha sufrido una reforma estupenda y demás. Y me parece que han llevado a alguien, a un santo o algo que había aquí. No han llevado a nadie. El párroco se llama José Luis Sánchez, es un chico de Barajas, que fue seminarista mío en San Fulgencio, fíjese, conozco. Mi padre fue bautizado en esa iglesia y esa iglesia fue un santuario de San Blas. El barrio de San Blas actualmente debe su nombre a la devoción que había a San Blas en esta zona. Porque el párroco de la parte de Canillejas, que era entonces el párroco de la Concepción de Pueblo Nuevo, la Concepción, iba a atender los domingos a los pobres a un poblado que estaban haciendo después de la guerra. Ese poblado era un poblado de chamarileros, de gitanos, sin dinero, y no tenía ningún tipo de administración. El único que iba era el cura con un grupo de mujeres de acción católica a dar clases. En el colegio, es decir, un colegio, un prefabricado, con las limonas de las mujeres y las monjas, ahí pusieron una imagen de San Blas, que venía de Canillas. Una imagen de San Blas. Y allí, los domingos, celebraban el culto, el servicio litúrgico, ¿no? Y entonces
el cerro se llamaba Cerro de la Vaca. Cerro de la ¿Recuerdas Vaca, eso? sí. Cerro de la Vaca. Sí, sí. Pero como estaba la imagen de San Blas y la gente iba allí al colegio, las niñas, y a misa el domingo, vamos donde San Blas, vamos donde San Blas. Y desapareció el nombre del Cerro de la Vaca y después el nombre de San Blas. Eso fue gracias a la devoción que hubo de San Blas. Ahora, modernamente, en esa iglesia que es del siglo XVII, que es la iglesia de los condes de Canillas, han traído una reliquia auténtica de San Blas, el obispo. San Blas armenio, un armenio famoso. Entonces, pero la parroquia se llamaba antes de San Juan Bautista. Como Canillejas era una filial de Canillas, el párroco antiguamente, siglo XV, demás, vivía en Canillas, en la iglesia que hacen en Canillejas, para recordar que son hijos de Canillas, ponen una imagen de San Juan Bautista. Ese retablo hermosísimo fue lamentablemente, siglo XVII, quemado en la Guerra Civil. Pero en la Guerra Civil arde todo, la imagen gótica de la Blanca, arde la imagen de vestir de Santa Lucía y desaparece la imagen de San Juan. Pero ahora, hace muy pocos años, se ha encontrado ¿Pero una cuando joya. los franceses? No, la Guerra Civil. No, la civil nuestra. Nuestra. el 36. Se ha encontrado una imagen, la foto de la imagen de San Juan Bautista. No hemos todavía logrado, ojalá entre todos, no hemos encontrado una imagen de la Virgen de antes de la guerra. No tenemos ninguna imagen de Santa Lucía antes de la guerra. San Blas, Barajas, Canillas, Hortaleza, Fuencarral han encontrado fotografías previas. Nosotros no hemos logrado todavía encontrar, lamentablemente, las pocas imágenes antiguas por las que yo publiqué en el libro del Leo, del Val, donde se ve la iglesia y es tu boda y pocas cosas más, ¿no? O sea, no tenemos imagen. Yo estoy buscando, llevo más de 40 años. Yo di la primera charla sobre Canillejas en 1982. 1982. Y casualmente daba un concierto otro chico joven, que tenía 22 años, un tal Eduardo Paniagua. Nos hemos descubierto ahora modernamente, no sabíamos. Pero fijaos tú lo que es la vida. Pero yo iba buscando imágenes antiguas, pero no hemos fotografías antiguas que no hemos encontrado. ¿Y la Blanca por qué se llama la Blanca? Porque la Blanca depende de la sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo. Pero ¿cuál es el origen de eso? ¿Por qué la Blanca? ¿Porque era una estatuilla blanca que... No, porque la imagen blanca está en Toledo. Sí. O sea, la famosa imagen que se llama Santa María la Blanca es una imagen gótica francesa del siglo XIII que está en Toledo. Como el canónigo, un canónigo de Toledo, es el que tiene tierras en Canillejas, trae dos devociones. Una, por lo visto, esa y otra de Santa Lucía. Aunque hay otra teoría, que la familia de los Álvarez de Toledo, que son judíos conversos, traen de Toledo la advocación de Santa María la Blanca, que se celebra el 8 de septiembre, porque se llama Blanca porque es la aurora del sol de justicia. Cristo es el sol, la Virgen es la aurora, de color blanco viene de ahí. Pero viene de Toledo, Toledo. Bien, pues muchísimas gracias por haber venido, gracias, les felicito las Pascuas, y si quieren cualquier otro día otra charla sobre algún tema de Canillejas, me llaman. Cuando usted quiera, padre. ¿Puedo decir felices Pascuas? Claro, estamos Siempre se ha dicho felices Pascuas, porque eso es una idea que une el centro del año, que es la Pascua de Resurrección, con Pascua significa paso. Las Pascuas es el paso. Como son dos fiestas de Navidad, se hacen plural. 25 de diciembre, 6 de enero, ¿recuerda? Son dos fiestas que celebran lo mismo. He dicho al principio, el 6 de enero lo escogen los orientales, el 25 de diciembre lo escogen los occidentales. Y en vez de pelearse por las fiestas, Occidente y Oriente tienen lo mismo. Entonces, tenemos 12 días en medio de fiestas. Una acentúa a los pastores, que es el 25 de diciembre, 6 acentúa a los magos. Pero antiguamente, la primera fiesta en España es el 6 de enero, y es la fiesta de los magos y el bautismo de Jesús por el tema del agua, que he dicho antes, que no voy a decir porque siempre hay que poner un... ¿cómo se llama? Un río. Un río. Ah, no lo voy a decir, pues si no me invitan otra vez. ¿Usted conoce los iconos rusos? ¿Qué aparece en el icono de la Natividad rusa? ¿De Navidad? ¿Perdón? ¿De Navidad dices? Madre de Dios, Virgen, un poco... Tumbada, siempre tumbada, ¿eh? Tumbada, sí. Siempre tumbada. Siempre Porque ¿ves? sufre viento, ¿no?
¿Qué más cosas aparecen? José. ¿San José está mirando al niño o no? No. Siempre de lado. San José está siempre dando la espalda, ¿eh? En Rusia. Son muy inteligentes los rusos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, nos puede explicar todo. ¿Por qué? ¿Y qué más aparece? ¿Qué más aparece? Que nos parece de los animales, claro. Animales, pastores, ángeles. Y a veces los magos, tres magos a veces. Sí. 2 magos algunas veces, 4 otras veces, hay diferentes tradiciones. Y en la parte inferior derecha de los iconos rusos, en la parte inferior derecha de un icono ruso, ¿qué aparece? 2 mujeres. 2 mujeres. Eso. ¿Quién recuerda? No 2 será mujeres. Santana. ¿Eh? Santana. Una es Eva, nuestra madre Eva, y otra una partera, lavando en agua al niño. Lavando en agua al niño. El tema del agua aparece en los más antiguos iconos. Tenemos que ver los iconos. Los iconos son importantísimos, porque no son una foto de lo que pasó, es la interpretación profunda de lo que estamos celebrando. Cuando vayan a su casa, métanse en internet y pongan iconos bizantinos, iconos ortodoxos, iconos griegos, iconos rusos del nacimiento de Jesús. Y van a ver que lo que hemos dicho, San José generalmente dando la espalda. A mí se me ocurre que está dando la espalda como simbolizando que no tiene nada que ver con esto. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ves? A la gente nunca hay que decirle todo, hay que hacer que piense. La pedagogía es suscitar, ¿comprende? La memoria o la inteligencia. San José no es el padre de Jesús. Pero piensen, siempre aparece Eva, tiene que aparecer Eva, porque es la antítesis de la nueva Eva, y la que cogió la manzana hoy lava al niño. Nosotros tenemos el contacto con ese misterio por medio del agua. Todos hemos pasado por el agua. El agua es el nexo de unión entre lo que pasó y nuestro presente. Muchísimas gracias.